Fundamentalmente, la pregunta es ¿qué es el reglamento de Cámara? ¿Qué es la Constitución? ¿Cómo es el reglamento de Cámara? ¿Cómo es la Constitución? ¿Por qué es como es el reglamento de Cámara, los reglamentos de cada una de las cámaras y la Constitución? Y lo mismo, ¿para qué es? Hoy vamos a hacer un paneo general de más o menos lo que vamos a ver durante este curso. ¿Cómo es la Cámara de Senadores? ¿Ven? Semicircular, con un estrado, donde están las autoridades. Todo tiene una historia. Con las instituciones sociales ocurre exactamente igual. Para entender las instituciones sociales, por lo menos tenemos que tener una base del conocimiento básico histórico, que es lo que genera y da lugar a eso. La Cámara de Diputados, similar más o menos, semicircular, ¿no es cierto?, con un estrado, una onda. ¿Qué pone? ¿Por qué pone una onda acá? Un arco y una flecha. Un caballero y su espada. Un tanque de guerra. Un avión de guerra. Esto es lo que hace que eso otro pueda ser superado. La única forma de tratar de morigerar al menos esas actitudes violentas que el hombre tiene, como son definir por la fuerza sus conflictos, la forma que el hombre ha encontrado es deliberando. ¿Y cuáles son los elementos de cualquier cuerpo deliberativo? Que sesionen, que hablen y que voten. El hombre a través de la historia buscó este mecanismo de cómo superamos el campo de batalla. ¿Cuál es el campo de batalla más civilizado en la convivencia entre los hombres? Entre la convivencia por el poder. Animal social que vive en una comunidad política. Y ahí es donde viene el problema, porque se dan relaciones de poder. Aristóteles, ¿se acuerdan que decía que unos hombres mandan y otros obedecen? Hoy somos un poco más finos. Decimos hay gobernantes y gobernados. El campo de batalla más elegante o más cuidadoso, porque históricamente lo componían los hombres de mayor edad, ancianidad, etcétera, que se explica en el Senado. Usted sabe de dónde viene el Senado. Senado viene de senil. Senil es el anciano. Y otro más efusivo, que son los diputados. ¿Ustedes saben de dónde viene diputado? De disputar. Son los que disputaban. Los diputados disputaban. Y por eso ven cómo es una sesión en diputados, se gritan, se dicen cosas, manejan mayores las emociones. Cuando se agota las sesiones, la palabra y el voto, empieza la guerra. El campo de batalla ya no es más el recinto. Lo que triunfa en el convencimiento no es la palabra, sino las armas. Y lo que define esa lucha no es el voto, cuántos votos tenemos, sino cuántas municiones o mayor nivel de adelanto tecnológico en la guerra, ¿no es cierto? La trama central del reglamento de ambas cámaras, lo que da identidad, autonomía. El texto constitucional deja librado a los legisladores de cada una de las cámaras su institucionalización. Fíjense el poder que le dieron los constituyentes a cada cámara para que ellos decidan cómo hablar y cómo votar. Además de darse sus autoridades, porque la Constitución todo lo que da es el presidente
de la Cámara, el presidente nato y el presidente provisional. Cada Cámara hará su reglamento, es los 2/3 de cada Cámara. O sea, porque hay una Cámara, hay un reglamento de la Cámara de Diputados y un reglamento de la Cámara de Senadores. Un reglamento de diputados y una... ¿Por qué? Por lo que dijimos. Porque uno es la Cámara de los ancianos ancestralmente. Hoy desde una concepción federal de los representantes de las unidades componentes de cada... Ustedes saben que la nación tiene provincias. Son feudos, los feudos que se unieron, porque eso viene desde el feudalismo. Las provincias en el Imperio Romano, cuando conquistaban un territorio, ¿cómo lo llamaban? Eran provincias. Provincere, que vencieron. Y eso se va, Roma lo traslada a nuestra cultura. Roma invade la Hispania, la provincia de Hispania, que es España. ¿Y quién nos coloniza a nosotros? Los españoles. Los reglamentos de las cámaras, o sea, del cuerpo deliberativo, es algo dinámico, porque puede ir modificando permanentemente. Las constituciones son rígidas, se pueden modificar con una convención llamada al efecto. Mientras el reglamento lo puede estar modificando todos los meses, si quieren, con 2/3. Por eso a veces en la evolución no es fácil el tema de los reglamentos. Por eso no hay muchas clases presenciales de reglamento. ¿Por qué? Porque, bueno, todo tiene su historia y el otro día me estaba hablando se había armado toda una discusión por el artículo 57 de los 7 días para los dictámenes. Eso viene de viejo, ella. En el 2006 ya estaban discutiendo, por supuesto, por una discusión política. Porque todo es política, ojo. Por un voto más puede venir un senador más. Y no hay empate técnico, hay un voto más. Después dijimos cada Cámara de reglamento, revisamos el texto constitucional solo sobre sesiones, solo se refiere principalmente al artículo 63 estableciendo los periodos de sesiones. Ordinaria, prórroga y extraordinaria, nada más, dice eso, chao. Después el resto, ¿cómo va a ser la sesión? Lo establece cada reglamento. Hace referencia a las asambleas. ¿Saben lo que es una asamblea? Cuando se reúnen las dos cámaras. Por ejemplo, para prestar juramento al presidente y vice de la nación, para la posesión de sus cargos, para proclamar la fórmula más votada en segunda vuelta, artículo 93, 97, la apertura de las sesiones ordinarias, cuando viene el presidente y habla de las sesiones ordinarias. Sí. Eso es lo que establece la Constitución y nada más. Con respecto al otro instituto, el de la palabra, cada Cámara establece su uso en cuanto al orden como al tiempo. Y el voto también hacia la naturaleza misma. Fíjense, temas claves. Sesión, palabra y voto. Entonces, y a ustedes le preguntan, ¿en qué se diferencia un reglamento de un cuerpo deliberativo? ¿Qué hace a la esencia? Y la esencia la hace que tienen sesión, con un recinto de deliberaciones, que hacen uso de la palabra y que definen esta guerra por el voto. Cámara de Senadores ven sesionando, para lo cual se hace uso de la palabra, porque no existe una sesión sin hacer uso de la palabra. ¿Saben cuál es el origen del reglamento nuestro? La Constitución, ¿ustedes se acuerdan cuando se sancionó? 1853. Pero la Constitución antes habían cuerpos deliberativos. Sí. Porque en el fondo la Constitución, ¿qué es?
es un cuerpo normativo en el cual, a partir de una concepción ideológico-política dada por el tiempo histórico, porque no es lo mismo la Constitución de Atenas con la Constitución imperial en tiempo de los romanos, que la Constitución liberal de el siglo XVII y XVIII. La Constitución tiene dos partes, ¿no es cierto? La Constitución liberal, que es, pues es una Constitución liberal. A algunos no les gusta la palabra. Lo que pasa es que el liberalismo se ha degenerado en neoliberalismo. Lo que dicen que es liberalismo es neoliberalismo. La diferencia entre liberalismo y neoliberalismo: el liberalismo defiende la libertad de mercado en una competencia igualitaria. El neoliberalismo defiende la libertad de mercado, pero partiendo de la legitimidad de la existencia de monopolios y oligopolios. Entonces no existe la libertad de mercado. Por eso a veces la izquierda es más liberal que los neoliberales, cuando plantea temas referentes a la defensa de la igualdad de oportunidades y de mercado. La Constitución nuestra es una Constitución liberal. Juan Bautista Alberdi, ustedes saben que es uno de los hombres que se fundó, está bien, en la Constitución de Estados Unidos, que fue la Constitución madre, ¿no es cierto? Porque son ellos los que crearon este sistema federal republicano. Surgió allí. Saben que la revolución en Estados Unidos, la independencia, es anterior a la Revolución Francesa. Y ellos eran colonias, y esas colonias se unieron, y esas colonias se formaron en estados. Pasaron de ser colonia a estados. Estados que se unieron. Por siempre digo que Estados Unidos es un país sin apellido. Son Estados Unidos. Se unieron y hicieron una Constitución. Alberdi toma de eso, y es notable, vayan a cuál era la fórmula de juramento del presidente de la Nación en el proyecto de Alberdi. Él decía: juráis por Dios, la paz, santo evangelio, la fórmula que conocía. Y asegurar la justicia y la libertad de mercado. O sea, el presidente tenía que jurar por eso, que aseguraba eso. ¿Por qué? Porque eran los dictados para que... Porque, ¿cuál era la idea de la Constitución? Y ahora vuelvo, ¿qué es la Constitución? Y si ustedes toman la Constitución, ven que tienen dos partes la Constitución. La primera parte, ¿qué hablan? Hablan de la persona. Porque ¿cuál era la ideología en el fondo de esos hombres? Basta de monarcas absolutos, que dependen, que casi manejan nuestras vidas. Primero están los derechos y las garantías de las personas. Y después vienen las autoridades de la nación, o sea, el poder, lo que él dice, lo de los poderes. Primero están los derechos y las garantías de las personas. Después está el poder, la autoridad. Por eso se estructura en dos partes la Constitución. Es una Constitución de este signo liberal. Liberal significaba libertad, fundamentalmente. Porque ¿cuál era la idea? La idea originaria era: señores, demos que el Estado se haga cargo de la salud, que se haga cargo de la educación y se haga cargo de la seguridad. Y esto no es ni socialismo, ni comunismo, ni marxismo. Esas son las ideas y los principios liberales básicos fundantes de los Estados. Todo es un proceso. Claro. Todo es un proceso. No es lo mismo hace 200 años que ahora. Estaba el voto censatario. Sí. O sea,
La Revolución Francesa, que es un espectáculo, que eso es apasionante, porque pasan por todos los estadios y sirve para todas las ideologías el proceso de la Revolución Francesa. Una de las conquistas fue hacer el voto universal, o sea, el voto para todos. Lo que pasa es que la educación, por eso se instaba la educación, porque la educación era para pocos. La Constitución del 53 no se cambió mucho, ni siquiera con la del 94, porque los nuevos derechos que se llaman son derechos ambientales, esos derechos no individualizados, son derechos fíjense, derechos de la competencia, habla el artículo, derechos del medio ambiente, derechos del consumidor. O sea, son los derechos que llaman de tercera generación. En la Constitución hubo 3 tiempos, no me quiero adelantar. La del 53, principios liberales censatarios, o sea, como dice usted, pero con la idea ¿cuál es? Esta, pero la realidad es esta. La realidad es libertad para todo, pero la realidad ¿cuál es? Que hay tipos, en eso era Sarmiento, por eso hablaba de civilización y barbarie, que si bien ese era el objetivo, todavía no estaban dadas las condiciones, porque había muchos bárbaros. Para eso, educar y traer maestros y profesores. Todo es política, todo es voto, métanselo en la cabeza eso. De poderes. Estaban haciendo el reglamento de ese primer cuerpo deliberativo que tuvimos, que fue la Sala de Representantes de la provincia de Buenos Aires de 1822. Todos decían, no, poder ejecutivo a un lado, poder legislativo del otro, judicial del otro. Y en la minuta habían 2 pillos, ahí uno era Juan José Paso, que ese estuvo en todas, y el otro era Manuel García. O sea, los personajes importantes en la vida parlamentaria son los presidentes de las comisiones, y la comisión largó un proyecto, estaban ellos, que eran tenían que presentar el proyecto, y miren lo que pusieron. La sala legislativa está compuesta de todos los representantes de la provincia y de los ministros del Poder Ejecutivo. Ya los colaban a los ministros. ¿Cómo? ¿No era el chamullo, para decirlo en criollo, que era todo bien distinguir la división de poderes? En la minuta le colaron, en el proyecto que presenta en el dictamen para tratar, por supuesto se lo bocharon. El poder y el amor vencen siempre. Amor en el sentido de amoríos, ¿no? ¿Era mucho división de poderes esto? ¿Que los ministros sean miembros de la Sala de Representantes de lo que sería el Poder Legislativo? La fórmula de juramento decía eso que le decía, que tenían que jurar por lo que sería la libertad de mercado también. Era un proyecto. Con los valores del presente, porque la vamos a errar siempre. ¿Por qué? Porque estas constituciones, como les dije, de este carácter, vienen a rebelarse contra ¿quién? Contra el monarca absoluto. Fíjense, había un rey que decía, el Estado soy yo. Así terminó, lo colgaron, cortaron la cabeza, perdón. Monarquía absoluta.